noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Marian Galán y os saludo desde Granada. Estoy muy contenta de que me hayáis invitado a participar en estas jornadas en las que la defensa de las culturas originarias es la base importante, ¿no? de este encuentro entre varios pueblos, varias culturas en las que enlazamos juntos para pues, poder entender, ¿no? de dónde venimos, para poder saber hacia dónde vamos. Dicen que un pueblo sin raíz es un pueblo más fácil de dominar, con lo cual pues desde aquí hago un llamado para que recuperemos nuestras tradiciones, recuperemos nuestro origen, el legado de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Yo nací en Toledo, tierra de carpetanos, de ocetanos, y pues desde hace muchos años sentí la curiosidad de investigar algo más sobre nuestras culturas antiguas, qué es lo que hay detrás de ese catolicismo que nos enseñan desde pequeños en la escuela, ¿no? y en las familias, en esas festividades que celebramos, qué origen, qué raíz tienen. Y entonces me fui adentrando poco a poco en la investigación, sobre todo de la zona de Toledo, que es la zona en la que yo vivía, para investigar aquel Toledo oculto, ese Toledo del que nadie habla, ese Toledo de las brujas, de los nigromantes, de los alquimistas, de estos considerados herejes que fueron perseguidos y ajusticiados por ser libres, creer en la libertad y de alguna manera practicar otros ritos diferentes al rito impositor o a la religión impositora, que era la religión católica. Durante muchos años, bueno, pues en la investigación he podido constatar que los pueblos de la península ibérica eran muy variados, había muchísimos pueblos de diferentes orígenes, indoeuropeo, los celtas, los íberos y bueno, el pueblo vasco, que todavía tiene ahí un enigma de cuál es el origen y que vosotros, mejor que yo, pues podéis explicar, ¿no? Más sobre vuestra cultura, que conserva muy fielmente muchos de los rituales que se asemejaban a los que se practicaban en el resto de la península. Durante la conquista romana, muchos de los filósofos griegos y romanos nos definían como pueblos bárbaros, pueblos salvajes, porque no teníamos una política, una estructura política, no teníamos una estructura religiosa, y eso es lo que hacía más variado, diverso y difícil de controlar también a estas poblaciones. Los ritos eran animistas, culto al sol, culto a la luna, pero sobre todo al árbol, al fuego, y muchas de esas festividades han llegado hasta nuestros días en lo que se conoce como el sincretismo, esa forma de adaptar la cultura existente a la cultura predominante para poco a poco irla haciendo desaparecer, como ha sido el caso de muchas culturas y de muchos ritos de las Américas, por ejemplo, ¿no? Cuando fueron los españoles, en este caso, los que llegan a colonizar el territorio. Partiendo de la base de que eran cultos animistas, tenemos que hablar de algo muy importante también, que es el círculo. Reuniones circulares en las puertas de las casas, alrededor del fuego o alrededor de los sorguineches, también dólmenes que hay allá, ¿no? en Euskal Herria, y que a día de hoy todavía son recordados como lugares donde se reunían para hacer culto a otros dioses, ¿no? Que no tenían que ver con los dioses católicos, cristianos que nos habían impuesto. En la recuperación del culto al fuego podemos irnos a festividades católicas en ese sincretismo, como la fiesta de la Candelaria, donde en muchos lugares de la península se hacen hogueras. Se baila alrededor de ellas, o en mi pueblo, es un pueblo de Toledo que se llama Menasalvas, el día de la Candelaria 11 jóvenes a caballo van recorriendo las hogueras principales que están situadas en puntos estratégicos e importantes del pueblo, que bueno, ahora son pues la iglesia, la ermita, la plaza, y estos jóvenes, el primero va con una espada y el resto van con una vara adornada con flores. Todos ellos van a caballo, otro símbolo muy importante también de nuestros pueblos, nuestros animales de poder. Y bueno, en muchos lugares se hacen luminarias también, como las luminarias de Fontanarejo, un pueblo también en el que se prenden grandes hogueras de hierbas medicinales. A la caída del sol, al toque de la campana,
todo el pueblo se llena de fuego y se llena de esa limpieza que hace que el aire y el ambiente limpie las energías y también pues libere al pueblo de las pestes y de otros males. Esos son originariamente ritos muy antiguos que se han ido conservando y que el sincretismo católico cristiano nos ha traído a nuestros días con otros nombres, con otras fechas, pero si nos vamos al origen anterior vamos a encontrar muchos secretos de lo que era nuestra tradición verdadera, nuestra de muchos pueblos, porque cada uno tenía sus propias celebraciones, pero todos teníamos algo en común, que era la adoración al sol, la adoración a la tierra, la adoración al árbol. El árbol era algo muy importante. En algunos pueblos de Galicia todavía las curanderas curan a los niños del mal del susto o del mal del muerto, también se le dice el aire del muerto. Cuando un niño asistía a un funeral y la persona que estaba yacente, ¿no?, que acababa de morir, se le estaba velando en la casa, algunos niños se enfermaban y decían que ese espíritu de esa persona había poseído el alma del niño. Era en ese momento cuando acudían a las curanderas y a través de un árbol, casi siempre podría ser el tejo, las mujeres pasaban al niño entre las ramas de ese árbol durante varias veces recitando oraciones y de esa manera el niño pues era sanado, era curado. También en otros lugares se entierran. Ahora no se puede, pero antiguamente se podían enterrar las personas debajo de los árboles de la inmortalidad, que eran los tejos, y ese árbol recogería con sus raíces toda esa sabiduría de esas personas sabias. Generalmente podrían ser sacerdotes, druidas, aunque no está muy claro la presencia de los druidas en este lugar, en la península, pero sí sacerdotes que hacían diferentes rituales. Al ser enterrados bajo el árbol al crecer se alimentaría de esta persona, de su cuerpo y de su sabiduría, de su espíritu, con lo cual los bosques pasaban a ser lugares de culto en lo que mucha gente iba debajo del árbol simplemente a escuchar, a recibir esa información de ese ser sagrado que vivía, que había sido enterrado, devuelto a la madre tierra debajo del árbol. Y si seguimos investigando podemos encontrar desde saunas prerromanas con cultos muy interesantes. Los betones, por ejemplo, también tienen lugares rituales con pirámides escalonadas en granito. Las cuevas como santuarios pues de rito, ¿no?, de muchas de estas culturas, de estos pueblos. Hablar de cada uno de ellos aquí sería mucho tiempo, pero sí hacer una pequeña referencia a que podamos al menos saber que nuestros pueblos llamados bárbaros y los pueblos anteriores a Roma eran pueblos muy ligados a la tierra, muy ligados al culto a los astros, a las estrellas, con sus propios calendarios que tenían muchísimo que ver con la cosecha, la rueda del año, como las festividades de invierno, también las festividades de recogida de la cosecha, cuando realmente ellos contaban el año según la luz, según los solsticios, los equinoccios, y era una forma más natural pues de estar unido también al ciclo de la vida y del universo. Es muy interesante la cultura matriarcal, también existente en la península desde el Neolítico, en el que bueno, pues hay muchísimas figuras de diosas. El culto a la fertilidad era muy importante y bueno, en País Vasco pues conserváis todavía muy bien ese matriarcado, ¿verdad? Entonces pues invito a todas las personas a que sigan investigando sobre nuestros orígenes, los orígenes de esta península ibérica tan variada y tan diversa, y que podamos también entender nuestra propia raíz, porque con la invasión de tantos pueblos ya no sabemos ni siquiera de dónde venimos. Y un pueblo que conoce sus raíces es un pueblo difícil de manejar. Con lo cual, pues ahí queda eso. Muchas gracias, un saludo especial al pueblo vasco, al que adoro. Mi familia es toledana, pero el apodo de la familia es Los Navarros. O sea que
de allá yo creo que también en alguno de esos movimientos nómadas pues venimos. Así que enhorabuena por estas jornadas, muchísimas gracias, eskerrik asko, mil esker, y bueno, pues nos vemos muy pronto, Urte Berri on, y hasta la próxima, muchísimas gracias.